pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Puede sentarse. El versículo 2 de esta misma lectura lo voy a leer en otra traducción. Dice así: los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Amén. Si lo dice el versículo 2 en la traducción lenguaje actual. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema confiables para Dios. Amén. Y es importante que nosotros conozcamos lo que es una persona confiable. Un creyente confiable. Alguien a quien se le puede confiar algo. Al que se le puede entregar una responsabilidad. Como lo veremos más adelante, un cargo, una dignidad. Pablo, hablándole a los corintios, no solo estás haciendo referencia a su persona y a la persona de Apolos, quien en el capítulo anterior se muestran como colaboradores de Cristo. Pablo también está haciendo referencia a cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos ser vistos? ¿Cómo debemos considerarnos? La Escritura nos dice que somos administradores. No somos dueños. Y cuando uno tiene este principio bien claro, cuando uno está bien entendido que lo que el Señor ha puesto en sus manos es para que lo administre, o lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es para que lo administremos, entonces seguramente pudiéramos tener una actitud muy acorde, porque todo administrador, tarde que temprano, deberá entregar cuentas de aquello que se le ha confiado. Amén. La palabra fiel, allí donde dice la Escritura que se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel,
El original traduce varios significados. Traduce el significado de leal. Traduce el significado de fiel. Pero también traduce el significado de confiable. Así que una persona fiel es una persona confiable. Alguien en quien se puede confiar. Amén. Voy a leerles otra escritura. Pueden escucharla o seguirla en pantalla. Dice la palabra. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pues de mucho tiempo después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gloria al Señor. La parábola de los talentos, muy conocida, habla de un señor que dice la escritura que por causa de un largo viaje que él iba a hacer, le entregó a sus siervos el cuidado de sus intereses, de sus bienes, de sus talentos.
Dice la palabra que según la capacidad, préstele atención a esto, según la capacidad de cada uno de ellos, Él les entregó. A uno le entregó 5, a otro le entregó 2, y finalmente al último le entregó 1. El que recibió 5 talentos, dice la escritura que fue y ganó otros 5 talentos. El que recibió 2 fue y ganó 2 talentos. El que recibió 1, dice la escritura que fue, cavó y lo escondió. Llegó el día en que regresó aquel Señor. Representa a nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo y nos ha confiado a nosotros la responsabilidad de predicar el Evangelio. Y nos entregó dones, talentos, ministerios. Dice que aquel Señor regresó. Y cuando comenzó a hacer cuentas con sus siervos, con el primero que se sentó fue con el que le había confiado 5 talentos. Y aquel siervo le presenta lo que había logrado, lo que había ganado. 5 talentos. Por lo que aquel señor se gozó, se alegró y le halagó, le elogió, hizo su debido reconocimiento. Le dijo: buen siervo y fiel. Estamos acá. Buen siervo y leal, confiable. Pero le dice algo más. Le dice: sobre poco ha sido ¿qué? Fiel. Porque de acuerdo a la capacidad de aquel siervo, lo que el Señor le había confiado, aunque fue mucho mayor que al que le había confiado 1, era poco. Porque debemos entender que nuestra capacidad no la miran los hombres, nuestra capacidad la mira es el Señor. Él es el que conoce, Él es el que sabe qué capacidad tienes tú y qué capacidad tengo yo. Así que por mucho que tú veas que el Señor ha puesto bajo tu responsabilidad, es porque seguramente Él en ti vio la capacidad. Y para el Señor, el haberle dado 5 talentos a este siervo, lo que la Biblia me muestra era que era poco lo que le había confiado. Luego viene al que se le entregaron 2 talentos. Y de la misma manera, así como el que se le confiaron 5, que ganó al 100%, al que le confiaron 2, también ganó 2 talentos. Entrega cuenta y su Señor le dice: buen siervo y confiable, fiel, leal. Sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Y finalmente viene al que se le había confiado solamente uno. ¿Y por qué uno? Porque el Señor miró la capacidad que él tenía. Escuche bien, porque me detuve a meditar en eso. Hasta me atreví a preguntarle al Señor: Señor, ¿sería que tú te equivocaste? Y el Señor me respondió: no, no me equivoqué. El Señor conoce tu capacidad, Él conoce mi capacidad. Él sabía que a aquel siervo se le podía confiar uno. Él no miró que tenía la capacidad para confiarle dos. Él no vio en aquel siervo que tenía la capacidad para confiarle 5. Tenía la capacidad para confiarle 1. Pero sin embargo, mire lo que este siervo hace con aquel talento que le había confiado su Señor. Fue y lo sepultó, lo escondió. Y lo que él argumenta no era que no tenía la capacidad. Estamos acá. Porque él ni siquiera dice: yo no fui y trabajé como tú querías que yo hubiese trabajado y hubiese ganado como tú esperabas ver la ganancia de aquello que me habías confiado. No, porque no tenía la capacidad. Estamos acá, iglesia. Ese es el problema de muchos, que tienen la capacidad y el Señor les ha confiado. Sin embargo, ellos se han llenado de excusas y de argumentos para no entregarles buenas cuentas al Señor. Ese es un error. Este siervo comenzó a atribuirle al Señor cosas que no son de Él. Hay gente que piensa que servirle a Dios es perder el tiempo. Con tantas cosas que tengo que hacer en mi casa, con tanta necesidad, con tanto problema, con tanta dificultad. ¡No, hombre! ¿Qué voy a estar yo perdiendo el tiempo? Búsquense a otro que esté desocupado, que tenga tiempo para eso. Ese es el pensamiento que muchos tienen. ¿Y qué es lo que están haciendo con lo que el Señor les entregó? Lo están enterrando. Lo que el Señor les había dado para ellos ganarse a su familia, para Él, para ganarse a sus vecinos, a sus compañeros de estudio, a sus compañeros de trabajo, al que se sentó al lado, en ese bus, en ese colectivo. Eso que el Señor les entregó, que cuando Él viniera y le preguntara: ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? Con el ministerio, con el don. ¿Qué hiciste con los recursos que yo coloqué en tu mano? ¿Dónde está la ganancia? ¿Qué te ganaste con eso? Estamos acá, iglesia.
No, Señor. Es que mi familia, es que mis vecinos, es que mis compañeros de estudio, es que mis compañeros de trabajo, es que la gente que se sentaba a mi lado. Señor, es que ese ministerio que tú me diste, eso no era lo que yo quería, ese no era el que a mí me gustaba. Señor, es que ese don que tú me entregaste, estamos acá, iglesia. El Señor esperaba ganancia, porque el Señor nunca espera de ti pérdida. Métase eso en la cabeza. El Señor no espera de usted pérdida. El Señor espera ganancia. Espera que cuando usted le vaya a entregar cuentas, usted le pueda decir: me entregaste este ministerio, este don, este cargo, me pusiste a servir aquí, me pusiste a servir allá, y toma, aquí te estoy entregando cuentas. Y no que comencemos a decir: no, es que el pastor, la pastora, los hermanos, la iglesia. Eso no es lo que está esperando el Señor. A diferencia de aquel que se le confiaron 5 y del que se le confiaron 2, que habían sido buenos siervos, que habían sido siervos leales, confiables. Este resultó ser un mal siervo, un siervo inútil, un servidor que no quiso hacer la voluntad de su Señor. No quiso hacer lo que el Señor le había ordenado, le había confiado que hiciera. Entonces su Señor toma la decisión. Ordena quitarle el talento que le había confiado y dárselo al que tenía 10 talentos. Y el Señor dice: porque al que tiene se le dará. Esto es un principio inquebrantable. Esto no trate usted de cambiarlo, porque esto es bíblico, porque esto lo dijo el Señor. Al que tiene se le dará. Señor, ya tiene un cargo, Señor, ya tiene un ministerio, Señor, ya tiene un don. Señor, ya sirve aquí, Señor, ya sirve allá. Señor, ya tú lo llevaste a esa ciudad, ya lo llevaste a esa nación, Señor, ya levanta muertos. Y todavía le estás dando más. Ha sido fiel, ha sido leal, ha sido confiable. Cuando le entregué 5 talentos, yo le entregué poco para lo que era su capacidad, para la capacidad que tenía en ese momento, y aún sin conocer él qué capacidad tenía, asumió con responsabilidad. Tomó aquello que se le había confiado. Y por eso hoy le estoy dando más. Hay gente que se incomoda, se les enferma el corazón, se irritan, se endemonian cuando ven a alguien que no solamente dirige una oración,
ministra junto con los pastores, predica. Ajá, ¿y ahora qué más? Sí. Ahora, ¿para dónde lo van a mandar? Y mientras tanto yo aquí. Y mientras tanto a mí me tienen acá. Bíblicamente al que tiene se le dará. Pero ¿en qué momento le será dado más a aquel que ya se le había dado algo? Aquel que ya había recibido algo del Señor. En el momento que su fidelidad, que su lealtad, que su confiabilidad fue probada, y luego que fue probado, fue hallado leal, fue hallado fiel, fue hallado confiable, ese que se le entregó, y aquello que recibió no lo enterró, no lo ocultó, sino que lo puso a producir, ganó para el Señor. Que muchos piensan que lo que el Señor les entregó es algo que el Señor lo olvidó y que el Señor no ha estado observando. De acuerdo a lo que yo veo con estos tres servidores, con estos tres siervos, lo que ellos recibieron fue lo que el Señor usó para probarlos. Lo primero que el Señor entrega en tus manos, lo primero que el Señor te confía, no es mucho, es poco, pero eso tiene un propósito: probar tu lealtad, probar tu fidelidad, probar tu confiabilidad. Pero eso no le suena a muchos. Eso no le parece. Y déjame decirte que el desacuerdo lo tendrás con Dios. Porque quien decide cómo entregar, cómo confiar, a quién dar, no es el hombre, es Dios. Amén. Voy a leer otra escritura. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Preste la atención a esto. Yo ese pasaje lo he leído no sé cuántas veces. No voy a exagerar, pero sé que lo he leído varias veces. Y me llama la atención. Préstale atención a esto. Porque allí dice que el que es fiel en lo muy poco. Escucha. No está diciendo que el que es fiel en lo poco. Está diciendo el que es fiel en lo muy poco. Pero si yo sé cantar, pero si yo sé tocar instrumento, qué cosa.
¿cómo que me van a tener haciendo el aseo de la iglesia? Pero si yo sé predicar, yo tengo más preparación que la que tiene el pastor. No solo en estudio, en experiencia. ¿Cómo es posible si yo vengo de X y de Y iglesia? Es una mega iglesia comparada con esta. Una iglesia de trayectoria. Yo tuve la oportunidad de estar en X o Y congreso. Yo conozco Biblia. Yo soy un hombre preparado. Yo soy una mujer capacitada. Pero resulta que el Señor no te quiso colocar allá, sino que quiso colocarte en lo muy bajo, en lo muy poco. Estamos acá, iglesia. En lo muy poco. Con un propósito. Porque es que lo que tú eres en lo muy poco, eso es lo que tú eres en lo mucho. Olvídate. Olvídate. Que tú vas a tener un corazón distinto. Cuando estés allá, con relación a cuando estabas acá. ¿Por qué el Señor permite lo muy poco? Porque el Señor quiere que yo haga el aseo en su casa, que es un privilegio. Porque el Señor quiere que yo sea el que cuide los carros, el que cuide las motos, el que está pendiente de los que cruzan la carretera. Porque el Señor me quiere haciéndole mantenimiento a su casa. Porque el Señor me quiere organizando la silletería. Porque el Señor me quiere en el control de las luces. Porque el Señor está permitiendo eso. Si es que yo tuve un sueño, tuve una visión. Si es que a mí un día alguien usado por el Señor me profetizó, me dijo que el Señor me llevaría a las naciones, que Él me había llamado para grandes cosas. Pero yo no entiendo. Esto no es de Dios. Y están dejando salir tremendo malestar. Incomodidad, molestia de su corazón. Y están... Yo no entiendo. No entiendo. Porque quien verdaderamente ama a Dios y sabe que en el Señor pasamos procesos y que Él nos prepara y que Él nos capacita y que Él es quien nos entrena para llevarnos a donde nos quiere llevar. Deberíamos conocer que lo que estamos viviendo no es porque el pastor, no es porque la pastora, no es porque el líder me quiere estancar, me quiere secar, quiere detener mi crecimiento, lo que Dios tiene para con mi vida.
El que verdaderamente es espiritual va a entender por dónde lo está llevando el Señor. Y cuando eso se le quiere salir, eso debería ser una clara señal, decir, es verdad que no estoy preparado. Esto que estoy sintiendo, esto que me está saliendo del corazón, por ver esto, por ver aquello, es una clara señal que yo no estoy preparado para donde Dios ha dicho que me quiere llevar. El que en lo muy poco, esa palabra muy poco, en el original es la palabra elachistos, que su significado es poco, pequeño, pequeñitos, menos en tamaño, en cantidad, en dignidad. Y cuando se habla de dignidad, estamos hablando de cargo, de oficio. Con la preparación que yo tengo, con los estudios que yo tengo sobre mis hombros, no es para que fuera el profeta de la casa. Ya era para que me hubieran ungido como apóstol. Yo debería estar pastoreando en otra nación el ministerio internacional Israel Altar de Fuego. Algunos lo estarán diciendo. Yo debería ser el maestro, yo debería ser el evangelista. Elachistos, en lo muy poco. Cuando somos humildes y entendemos que esto no es por sentimiento, que esto no es por parentesco, que esto no es por conocimiento o preparación secular, que esto no es por amistad. Esto es porque el Señor me trajo a sus pies, me trajo a su reino y determinó colocarme en lo muy poco, en aquellos que poco le dan valor. Y ahí decidí ser fiel, ahí me he comportado como todo un hombre, como toda una mujer de Dios. Usted puede ser hijo de fulanito, de fulanita, de tal. Usted puede tener los estudios que usted quiera. Usted puede tener el dinero, vivir en X o Y lugar, ser no de sangre roja, de sangre azul. Pero la Biblia a mí me enseña que Dios a mí me puede poner en lo muy poco. Eso me lo enseña la Biblia, que Dios a mí me puede tener en lo muy poco, allá donde nadie me está viendo. Estoy saliendo en la grabación, pastor, ¿qué es lo que está pasando? Ni una fotico. Allá donde yo estoy, estás en lo muy poco, ¿verdad? Pero te lo estás gozando. Pero te estás gozando en el Señor. Sabes que así como David un día estuvo detrás de las ovejas, pero que después pasó a ser el que las cuidaba, pasó a ser el dueño de las ovejas, pasó a ser el rey de toda la nación de Israel. Pero el hombre vivió su proceso. Estuvo en lo muy poco. Pastor, no tengo para los buses. Pero eres confiable. No te quedaste. Aunque te tocó venir a pie.
El Señor dice, este es confiable. No tenía para los buses. Inventó, revolucionó y no se quedó. No tenía ropa como a mí me gusta vestir para el Señor, pero me coloqué la que siempre me he colocado. No me quedé. Eres confiable. Pastor, tenía ganas de llover, pero no llovió. Sin embargo, se lo voy a decir, y espero que este hijo no se sienta aludido, pero porque sé que ese es un mal que ataca a muchos en el cuerpo del Señor. Esto se tiene que denunciar y se tiene que cortar. Se asoman a mirar para ver cómo está el tiempo, para poder decir, no va a llover, nos quedamos. Y de esa misma casa vienen. ¿Y qué pasó? No, pastor, ellos dijeron que iba a llover y decidieron que mejor se iban a quedar. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted cree que eso es una persona confiable? Señor, ¿por qué no me has confiado? ¿Por qué aún no me has entregado eso que tú dijiste que me ibas a entregar? ¿Por qué aún no me estás usando levantando muertos? ¿Por qué aún no me estás usando levantando paralíticos? Porque aún la iglesia no está reventada. Que no se pueda hacer uno, que no sea suficiente hacer solo uno, que se tengan que hacer 2, 3, 4, 5 servicios, porque todavía no contamos con un auditorio para 3,000, 4,000, 5,000 personas. ¿Usted qué cree? Que el Señor no nos ha estado probando, que el Señor no ha estado observando si con la misma pasión que le estuvimos predicando a los primeros 30 con los que iniciamos acá, número como de 30 más o menos, y luego se fueron sumando, seguimos predicando, si seguimos reteniendo la integridad, seguimos amando, seguimos alimentando nuestra comunión y nuestra intimidad con Él. El Señor observa quién verdaderamente es fiel en lo muy poco. Eso es de Dios. El Señor nos puede tener en lo muy poco, pero muchos eso no lo conciben. Para muchos ellos tienen tantos años en el Evangelio. Esa es su carta de presentación. Tengo tantos años en el Evangelio. Bautizado en el año tal. Con X y Y. Años de experiencia aquí y allá. Sí. Pero y ajá. Ahora, ¿cómo estás? Acuérdate lo que dice Ezequiel. Que el que es justo, o el justo que deja la justicia, una vez deja la justicia que un día practicó, no le será tenida en cuenta. El injusto, aunque fue injusto y se arrepintió, desde el día que se arrepintió, la injusticia que un día vivió no le será tenida en cuenta. Esto es de todos los días. Esto es que si el Señor te trajo a este lugar, alíñate con lo que Dios está haciendo en este lugar. Entonces dice que el que es fiel en lo que, en lo poco, en lo muy poco, en lo que, en lo más, también es que fiel. Ese más, o en lo mucho, donde dice el Señor, en lo mucho te pondré, es la palabra polis, que tiene varias traducciones o varios significados. Muchos, un gran número,
multitudinario, abundante, mucho, grande en cantidad, en alcance. Oye, a muchos se les hace difícil creer que Dios puede tocar de lo más bajo y llevar a lo más alto. Pero la Biblia está llena de ejemplos de estos. Usted ve a Abraham, usted ve a José, usted ve a David. Pues gente que estuvo en lo muy poco. Usted ve a los apóstoles del Señor. Gente que en un momento no oraba. Gente que en un momento no echaba fuera un demonio. Pero después hasta muertos resucitaban. Estuvieron en lo muy poco. Caminando solo. Detrás del Señor. Siguiendo sus pasos. Hasta que el Señor decidió confiarles. ¿Por qué? Porque se convirtieron en personas confiables. Yo no sé cuántos me están siguiendo. Pero a lo mejor tú llegaste en esta mañana no siendo un creyente confiable. Pero te puedes convertir. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que nos convirtamos en creyentes confiables. ¿Qué es lo que dice esa escritura? Que si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Preste la atención a esto. Si en el ministerio que yo le entregué al pastor Gustavo Arrieta, tú no fuiste fiel, ¿crees que yo te voy a confiar el ministerio que tenía para ti? ¿Qué es lo que dice? Si en lo ajeno, porque hay gente, porque no es mi ministerio, porque Dios me dijo lo que va a hacer conmigo, y ya es tiempo de que lo que Dios me ha dicho que va a hacer con mi vida, eso se comience a cumplir. Así que conmigo no cuenten. Yo voy a trabajar por lo mío. No fuiste fiel en lo ajeno. No fuiste confiable en lo ajeno. ¿Quién fue Josué? ¿Por qué los hijos de Moisés no continuaron con lo que el Señor había iniciado en Moisés? ¿Por qué no fue un hijo de Moisés a quien Dios usó para introducir al pueblo de Israel a la tierra de Egipto? Estamos acá, iglesia. Porque esto no es por parentesco, esto no es por sentimiento, esto no es por amistad, esto no es por familiaridad, esto no es porque Él me conoce hace tantos años. Esto es por confiabilidad. Esto es por lealtad, por fidelidad. El Señor vio en Josué un hombre confiable. Un hombre que primero le sirvió a Moisés. Y lo hacía sin ningún interés. Y lo hacía sin ninguna incomodidad, sin ningún malestar. Ay, pero ya este viejo me tiene cansado. Mierda, pero qué mandadera la de Moisés. Ahora me manda a mí a pelear con los de Amalek. Y él se va a quedar en la cumbre de la montaña, sí. Mira, el pastor ahora que salgamos nosotros a evangelizar, que salgamos nosotros a predicar, que salgamos nosotros a ungir, que salgamos nosotros a hacer esto, que hacer aquello. Yo no sé si Josué lo habrá dicho, pero yo creo que no.
El Señor ve lo que tú haces cuando el pastor no está delante de ti. El Señor ve lo que tú haces cuando la pastora no está delante de ti. El Señor sabe cómo te expresas de la casa de Él, de su pueblo, de su iglesia, de tus hermanos, de los hijos de los pastores. Josué, un hombre confiable. Él sirvió en un ministerio que no era de él. Él fue fiel en un ministerio que no le pertenecía. El ministerio era de Moisés. Moisés era el libertador, pero él servía con confiabilidad. Moisés sabía que podía dejar a Josué encargado, que él no le iba a dividir al pueblo de Israel. Moisés sabía que podía dejar a Josué, que él no le iba a sembrar cizaña. Estamos acá. A los hijos de Israel. Moisés podía dejar a Josué, que él sabía que Josué no se iba a proclamar. Estamos acá. El nuevo líder de Israel. Gente confiable. Gente que se le pueda decir, venga usted. Gente que se le pueda decir, encárguense ustedes. Esa es la gente que Dios anda buscando. No la gente que anda buscando cómo difamar al líder. Buscándole la debilidad. Buscándole el error. Buscándole la equivocación. Para comenzar a justificar una pobre y miserable decisión. Da tristeza. Pero muchos no están donde Dios los ha querido llevar. No porque Dios no quiera cumplir lo que prometió. Es porque no son gente confiable. Que jamás, duele decirlo, pero es uno de los males que ha atacado al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Por años. El chisme, la difamación, la murmuración. Hermanos que no se reúnen para hablar cosas buenas, para desangrar a la iglesia, para murmurar, para escarnecer, para hablar en contra del pastor, de la pastora, para hablar de la decisión que por voluntad de Dios se tomó. En lugar de tomarse tiempo para ir al secreto, a la intimidad, a hablar con Dios, se fueron los amenes. Dijo el dominicano, se pusieron serios. El Señor anda buscando gente confiable. Gente que como Josué defiendan a quien Dios colocó en ese cargo, en ese lugar. A quien fue establecido por el Señor. El que no es fiel en lo ajeno, que no espere que le den lo que se tenía para él. Esto es así, iglesia. De esa manera es que somos probados. De esa manera es que Dios sabe si tú estás o no capacitado. No porque tengas todos los estudios que has dicho que tienes. No porque tengas los tantos años de congregarte en una iglesia. No porque tengas tantos años de haberte bautizado. No porque es que verdaderamente seas una persona fiel, confiable. De eso se trata, iglesia.
De eso se trata. Dice la palabra del Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, dígalo usted, porque él era, y ningún vicio ni falta fue hallado en. Esos son los ejemplos que debemos seguir. Pero lastimosamente son más los que siguen los malos ejemplos que los que siguen los buenos ejemplos. Daniel era un hombre fiel. No solo lo sabía el rey Darío y los reyes donde él, por la gracia y la misericordia del Señor, estuvo. Los enemigos, la gente mala, los que buscaban hacerle daño al rey, decían: no, este hombre es íntegro, este hombre es intachable, a este hombre no le podemos meter para sacarle como algunos que tan solamente es decirle: ¿y no viste cómo te saludó el pastor? Así, ya, por allí. Tú también te diste cuenta. Yo no estaba ahí, pero no es contigo solo, conmigo también lo ha hecho. Ya yo por eso y por ahí. ¿Usted qué cree que cuando esos sátrapas, esa gente que tenía al diablo, quisieron perjudicar a Darío, y trataron de hacerlo delante de Daniel, cuál fue la postura que asumió Daniel? Porque ellos sabían que este era un hombre íntegro, intachable, que no deshonraba a su Dios, pero que también honraba a su Señor, que respetaba, que obedecía, que se sometía a la autoridad del rey. Pero a veces escucho gente: no, yo me someto a Dios, yo respeto a Dios. Pero y entonces, si la voluntad de Dios para con ese hombre, Dios fue el que lo colocó en ese lugar, en ese cargo. Esa es la autoridad establecida por el Señor, que de acuerdo a la Biblia se tiene que honrar, se tiene que respetar, a la que se le tiene que someter. Daniel era fiel, no había tacha en él. Era un hombre confiable. El rey lo tenía como gobernador y había pensado colocarlo por encima, porque había sido probado en lo muy poco, y en lo muy poco había sido hallado fiel, en lo muy poco había sido hallado confiable. Por eso el Señor quería colocarlo
Porque era Dios usando a Darío mucho más alto que donde se encontraba Daniel. Porque al que tiene se le dará y tendrá más. Aquella gente tenía, porque eran sátrapas, eran gobernadores. Pero ¿qué terminó sucediendo con lo que tenía? Lo perdieron. ¿Por qué? Porque no fue gente leal, no fue gente fiel, no fue gente confiable. Hay gente que ya tienen un cargo, ya tienen un ministerio. Hay gente que ya está sirviendo y aún así tienen una incomodidad, un malestar. Estamos acá, iglesia. Aún así se están quejando, están murmurando. Me duele por el liderazgo de la iglesia. Y hablo de la iglesia del Señor. Yo le decía, Señor, ¿estamos o no estamos preparados? Y Él me respondió, es que de acuerdo a nuestra capacidad Él nos ha confiado. Créanme, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿quiénes son? ¿A quién se le puede confiar? Porque Dios quiere seguir entregando. Pero Él anda buscando gente confiable. Tengo una última cita por acá. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Luego que Esteban murió, ustedes saben cómo murió Esteban. Vino la persecución contra la iglesia del Señor. Y un diácono inicialmente aparece como discípulo, luego aparece como diácono, y acá ya lo encontramos como un evangelista. Felipe huyó de Jerusalén hasta Samaria y comenzó Felipe a predicar. Escucha bien. Y Dios comenzó a hacer milagros, prodigios, señales, maravillas a través de este hombre llamado Felipe. Y todos en aquella ciudad se comenzaron a convertir, comenzaron a entregarle su vida al Señor, se comenzaron a arrepentir de sus pecados, se volvieron a Dios. Estaban recibiendo salvación, sanidad, liberación. Estaban siendo bautizados en agua, pero no estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces envían a Pedro desde Jerusalén hasta Samaria. Lo mandan a buscar y Pedro viene y comienza a imponerle mano a los discípulos. Pedro comenzó a orar y el Espíritu Santo se comenzó a derramar. Y la gente, los creyentes,
comenzaron a ser llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas humanas. Y este hombre Felipe, Simón, que fue uno de los que se había convertido, en el momento que vio lo que estaba sucediendo, entonces hizo una propuesta al apóstol Pedro. ¿Quién era Simón? Simón era un hombre que en un tiempo se había dedicado a la brujería, pero que cuando vio lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de Pedro, que cómo aquella gente estaba haciendo del Espíritu del Señor, el que un día había sido brujo y que se había arrepentido y que estaba dentro de la iglesia y que había permanecido mucho tiempo cerca de Felipe, entonces ofrece dinero. ¿Estamos acá, iglesia? El Espíritu Santo, que es el que conoce los corazones, que es el que se está derramando sobre todos los creyentes. Yo no sé si lo que sucedió con Felipe, con Simón, fue que cuando Pedro llegó donde estaba X hermano, y cuando iba para donde Simón, el Espíritu le dijo no, él no. Y pasó para acá, y pasó para acá, y el Espíritu Santo se derramaba sobre todo, pero no se derramaba sobre Simón. ¿Quién engaña al Espíritu de Dios? ¿Quién lo engaña? Tenga mucho cuidado con estarse inventando bautismos que no ha sido el Espíritu Santo quien se lo ha dado. Tenga mucho cuidado con estarse inventando lenguas que no vienen de Dios. Yo respeto, yo he visto bautismos genuinos del Espíritu del Señor en este lugar. He visto gente que el Espíritu las ha llenado. He visto gente que el Espíritu las ha ungido. He visto gente que el Espíritu Santo se ha derramado sobre ellos. Pero hay otros de los que yo me cuido de dar testimonio de algo que yo no he visto que ha pasado. De lenguas que no tengo paz en mi corazón. Y lo que el Espíritu me hace sentir que no son de Él. Simón estaba viendo que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre todos los que estaban en ese lugar. Pero el Espíritu Santo sabía cómo estaba su corazón. Sí, aparentemente el hombre se había arrepentido, se había convertido y estaba cerca de Simón, pero al Espíritu no lo podía engañar. Yo no sé si logró engañar a Felipe, pero al Espíritu del Señor no lo engañó. Como el Espíritu no pudo venir sobre él, entonces comenzó a ofrecer. En este caso ofreció dinero. Hay gente que cree que el Espíritu Santo se puede transar con cosas que se le puedan dar. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Estamos acá, por favor, no se me distraiga. El Espíritu Santo mira el corazón. Él sabe quién es íntegro y quién no. Él sabe quién es confiable y quién no. Él sabía que si que si Simón recibía su presencia, en lugar de hacer bien, lo que iba a hacer era mal. Y así hay gente anhelando el poder del Espíritu Santo en ellos, para que el día que lo tengan, chao pastor, nos vemos, me voy por lo mío. Simón no era una persona confiable. Hay gente que no es confiable. Ojo con eso, hay gente que no es confiable. El Espíritu Santo no está para gente que no es confiable. ¿Qué vas a hacer con el Espíritu Santo? ¿Qué vas a hacer con la unción? ¿Qué vas a hacer? Tenía un testimonio poderoso. Porque así hay gente que tiene testimonio. Ya no están en la droga, ya no están en el alcohol, ya no están en la prostitución. Pero hasta ahí.
aunque tienen un testimonio, no tienen al Espíritu de Dios. Por eso el Señor no puede hacer más allá de lo que pudo haber hecho con él o pudo haber hecho con ella. ¿Por qué? Porque su corazón no es recto para con el Señor. Si ya yo no soy eso, ya yo no soy aquello, me juzgan por mi pasado, porque yo en el pasado era esto, era aquello. Simón ya no era brujo aparentemente, pero que le reveló el Espíritu a Pedro: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. No tenía un corazón recto. Sin embargo, ya no era brujo, pero no tenía un corazón recto. Sin embargo, había quemado los libros, pero su corazón no era recto. Había dejado de adivinar, de leer las cartas, de leer el tabaco, pero su corazón no era recto. Pastor, pero ya él no toma, ya él no fuma, pastor, pero no tiene al Espíritu Santo. Préstale atención. Eso es de mucho cuidado. Cuando iban a nombrar a los 7 diáconos que se iban a encargar del cuidado de las mesas, dice la palabra, de las viudas, de su alimentación, se necesitaron 3 requisitos. No voy a decir 2, 3. Primero, que tenían que ser discípulos. Segundo, que debían tener buen testimonio. Y tercero, que debían estar llenos del Espíritu Santo. Y hay gente que de pronto tiene uno, pero hay más, y hay que prestarle atención. Simón era un hombre que no tenía ¿qué? Corazón ¿qué? Recto delante de Dios. Y Pedro le dice: arrepiéntete. El hombre necesitaba ¿qué? Arrepentimiento. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si quizás. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que se dice ser cristiano, no es lo mismo una persona que fue lavada con la sangre de Cristo, hacer cosas como las que estaba haciendo Simón, que alguien que no ha conocido del Señor, que alguien que no se dice ser cristiano. No es lo mismo aquellos que hablan de los pastores que están allá afuera, que dicen que los pastores son unos ladrones y que dicen cualquier cosa, a los que están acá adentro. Horrible que les queda. Vergüenza debería darle. ¿Qué es lo que dice? Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué si quizás? Porque era una blasfemia. Porque quería ofrecer cosas materiales a cambio del Espíritu Santo. Tú al Espíritu Santo, tú la unción no la vas a comprar con plata, con dinero. Olvídate de eso. El Espíritu Santo no va a venir a tu vida para hacer contigo lo que Él ha determinado hacer, mientras no te arrepientes y no tengas un corazón limpio para con Él. Hay gente con un corazón sucio, con un corazón dañado, queriendo engañar a Dios. No, que ya yo no soy esto, que ya yo no soy aquello. Yo no entiendo por qué es que no me tienen sirviendo. Yo no entiendo por qué es que no me ponen a servir. Yo no entiendo. No entiendes. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que ¿qué? Que estás. El hombre estaba grave y él no lo sabía. Así hay gente. Gente que está tan mal y no lo sabe. Gente que está mal y no lo sabe. Gente que está grave. Qué cosa horrenda es la hipocresía. Que a ti te traten con hipocresía. Que te digan que te amen y eso no es cierto. Que te digan eres un hombre de Dios, pero te lo están diciendo de labios para afuera porque te consideran un carnal. Gente confiable es la que el Señor está buscando. Gente confiable.
No, que ya tengo la corbata. Ajá. Que ya tengo la guarda un poquito más larga. Ajá. Que ya no me pongo maquillaje. Ajá. Pero eres confiable. Eres confiable para Dios. Porque eso es lo que Dios anda buscando. Finalizo con esto. 5 características, solo 5. 5 características de un creyente confiable. Número 1, ama a quien le sirve. Número 1, primera característica, ama a quien le sirve. No se puede amar a dos señores. No se puede servir a dos señores, porque al final amarás a uno y odiarás al otro. Una persona confiable es una persona que ama a Dios. El que no te ama a ti no es confiable. No, que yo siento un afecto, tengo simpatía, tengo cierta gratitud, le tengo consideración. No es amor. No lo llames amor, no es amor. Si quieres saber lo que es amor, váyase a 1 Corintios y allá sabrá lo que es amor. Y entonces comience a vivir eso. Esa es la primera característica de una persona confiable, de un creyente confiable. Ama a quien le sirve. No se queja porque otros no lo están haciendo. No está incómodo porque no lo ayudan. Ama a quien le sirve, sabe para quién lo está haciendo. Está agradecido por lo que está haciendo. No se está quejando. Esa es la primera característica. Si usted no ama a Dios, tampoco espere que Dios le confíe. Segunda característica de un creyente confiable: cumple su asignación. Cuando nosotros vemos el pasaje de los talentos, ¿por qué creen que los primeros 2 cumplieron? Porque amaban a su Señor. Por eso. Porque hubo uno que enterró el talento porque no lo amaba. Pero el que lo amó pudo cumplir. El punto número 2 es que cumple su asignación. Los primeros 2 cumplieron la voluntad de su Señor. Fueron y trabajaron. Hicieron lo que su Señor les había confiado. ¿Estamos acá, iglesia? Hicieron lo que su Señor les había confiado. No, lo que pasa es que me colocaron donde yo no quería estar. Yo quería ir allá y me mandaron para acá. Y dijeron que era el Espíritu Santo. Ojo con eso. Ojo con eso. Mire cómo se expresa. Tenga mucho cuidado. Yo cumplo mi asignación. Pero el que se llena de excusas por esto, por aquello, no es un creyente confiable. Tercera característica: es prudente. ¿Qué sucedió con los primeros 2? Recibieron lo que su Señor les entregó. Estuvieron de acuerdo con Él, no objetaron y hicieron lo que Él les mandó. La Biblia habla de David que era prudente, que se conducía con prudencia. Pero ese que usted ve que todo lo quiere saber, preguntando por aquí, preguntando por allá, preguntando por acá. Aquí hay unos hijos de la casa, me duele decirlo porque hasta grabado va a quedar, que me han dicho: pastor, ya no me ponga con fulanito ni me ponga con fulanita. Yo, hijo, pero ven acá, somos un cuerpo, somos una iglesia. No podemos darle lugar al diablo. No podemos dejar que un espíritu de división se nos meta. Pastor, es una persona difícil. Es lo que diga él, es lo que diga ella.
Es a la manera de él, es a la manera de ella. Pastor, cuando hemos propuesto hacer para con ustedes algo, han objetado. Pastor, son enemigos, aunque usted no lo crea, de las buenas cosas de Dios para con ustedes. Yo, ¿cómo así? Prudente. El creyente confiable mide sus palabras. Mira cómo va a hablar. Mira lo que va a decir. Así que un creyente confiable es un creyente ¿qué? Prudente. Cuarta característica, sabe rendir cuentas. Hay gente que no le gusta que le pidan cuentas. Hay gente que no le gusta que le supervisen lo que hizo, lo que está haciendo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con aquellos hombres? Los llamó para que le rindieran cuentas. Pero hay gente que no le gusta entregar cuentas. Y tiene uno que está detrás de ellos y sabe cómo les va a hablar. Por aquí con cuidadito, porque si les digo asá, entonces se va a poner. Y eso es del diablo. Eso es del diablo. Inmadurez, gente con inmadurez, con cargos y con responsabilidad. Eso no es de Dios. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, es una de las condiciones que le da para cuando se fueran a nombrar líderes dentro de la iglesia, que no fueran neófitos, gente inmadura. La gente inmadura es gente que no sabe entregar cuenta. Cuando se le pide cuenta, cuando se le pregunta, cuando se le consulta, muchas veces se enojan, se incomodan. ¿Quién le habrá venido con el chisme al pastor? ¿Quién le habrá dicho? Características de gente que no es confiable. No le gusta entregar cuenta. Y quinta característica de un creyente confiable. La cuarta característica es que sabe rendir cuenta. La quinta característica, no se promueve a sí mismo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Quién lo promovió? Pero hay gente que dice, ya yo no estoy para esto. Ya yo no estoy para estar en la puerta. Ya yo no estoy para estar recibiendo gente. Ya yo no estoy para estar aquí. Ya yo no estoy para acá, hasta acá. Ya ellos se promueven. El que es confiable no se promueve a sí mismo. Espera que lo promuevan. Iglesia, no estamos jugando. El Señor le dijo a la iglesia de Tiatira, sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, sé confiable hasta el día que te muera. Que usted diga, si me voy a morir siendo un hombre, una mujer que se pueda confiar en él, que se pueda confiar en ella.